Costa Rica y las naciones a un encuentro con Jesús para ser discipulados por su Santo Espíritu, conociendo su palabra, proclamando libertad. Oasis Alajuela, donde hay lugar para ti. Oasis Alajuela, donde hay lugar para ti. Bendiciones a todos. Gracias al Señor. En Oasis Alajuela hay lugar para ti. Estamos listos para entrar en una palabra del Señor, pero antes, ¿por qué no adoramos un momentito al Señor y le decimos a Él: Señor, envía tu gracia? Hoy vamos a hablar de un tema precioso, de la gracia de Dios. Recuerda que los jueves hemos destinado para reuniones presenciales, pero que en estos días, como en este día 2 de marzo, como hoy, como estamos trabajando con el auditorio a todo vapor y con el auditorio provisional también, estamos haciendo unos trabajos en las lonas de los toldos para que este domingo próximo 5 de marzo usted tenga comodidad y estemos mejor allí a las 8:30 de la mañana, como van a ser ahora nuestros servicios los días domingos. Podamos compartir un lindo tiempo juntos, pero adoremos al Señor un momento con este canto hermoso acerca de la gracia del Señor. En mis momentos de mayor necesidad yo acudo a ti, Señor, para recibir tu gracia. Envía tu gracia y tu misericordia. Podemos poner la canción, escucharla, pongámosla a sonar ahora mismo y desde ahora te invito a que medites en esta letra, que adores al Señor, le des gracias por esa gracia y ese favor inmerecido para con nosotros. Bendito sea el Señor. Adore al Señor y en un momento entramos en esa palabra gloriosa que el Señor tiene para nosotros esta noche. Bienvenidos todos en Oasis Alajuela. Como en el corazón de Dios hay lugar para ti. Pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante tu trono de bondad. Misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti, Señor, para más fuerzas recibir. Aleluya. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder sé que puedo prevalecer. Oh, envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia.
reposa sobre mí. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, dígalo. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Señor, envía tu gracia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Bendiciones a todos una vez más. Buenas noches, bienvenidos. Damos gracias al Señor por esta noche. Padre, yo bendigo los hogares de mis hermanos. Cada dispositivo que se abre en esta noche, en esta hora, en este momento en el que usted esté viendo este video, esta reunión virtual de adoración, alabanza y aprendizaje de la palabra de Dios, sea su hogar bendecido. Donde quiera que la palabra de Dios corra y sea glorificada, allí el Espíritu Santo del Señor está levantando a Jesucristo. Él dijo: porque donde quiera que yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Jesús estaba hablando del día en que sería crucificado, y era que esa cruz iba a tener un poder atractivo. ¿Cómo atractivo? Una cruenta y sangrienta cruz, sí, para los que somos llamados por Dios para salvación, para los que somos ordenados para salvación, para los que somos escogidos, conocidos, predestinados, llamados, justificados, santificados y glorificados por Dios. Así lo dice Romanos 8:29. Todo eso somos usted y yo. A los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los santificó, y a los que santificó también los glorificó, y para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué gran amor el de Dios. Por eso, como este canto decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Antes de predicar la palabra del Señor, quiero declarar allí en tu casa, donde quiera que estés, en tu vehículo, donde estés viendo esto en este momento, un cuartel de gloria, un centro de operaciones del reino de Dios. El Espíritu de Dios que creó los cielos y la tierra transforma ahora una atmósfera de algo cotidiano y natural, de un cuarto, de un lugar, de un vehículo, de una casa, de una oficina. Lo transforma ahora mismo en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta para gloria del nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amados, que la presencia de Dios en esta hora esté sobre ti, que el Espíritu Santo de Dios edifique la obra de tus manos y que cambie ese ambiente ahora mismo. Donde hay tristeza, Él traiga alegría. Donde hay dolor, Él traiga gozo. Donde hay guerra, Él traiga paz. Donde hay oscuridad, Él traiga luz. Bendito sea el Señor. Y donde haya tinieblas, ilumine la luz y la bendición del Dios Altísimo. Y toda maldición sea transformada por el poder del Cristo glorificado en bendición de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Yo, por el Espíritu de Dios, al estar hablando a ti en esta enseñanza ahora mismo, transportado por
Señor Dios, en el tiempo y el espacio y la eternidad, veo hogares ahora mismo y Dios me manda en autoridad que yo reprenda todo espíritu inmundo, todo espíritu de miseria, de pobreza, de temor, todo espíritu inmundo de perversión, de dolor, de angustia, turbación de espíritu. En el nombre de Jesús, toda contienda en los hogares ahora mismo caiga delante del poder del Santo Hijo de Dios que se levanta. Yo bendigo tu hogar y tu familia. Ahora recibe paz en el nombre de Jesucristo. Si tú estás mirando este video alguna hora, otro día que no sea hoy, jueves 2 de marzo, allí donde estás, es un tiempo propicio para ti. Lo vamos a ver ahora en la enseñanza. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que ha llegado el tiempo de Dios, el tiempo aceptable, el tiempo propicio de Dios. Antes de la fundación del mundo fue elegido y escogido este momento. Me dice el Espíritu Santo, alguien oirá este mensaje y por su oído y a su espíritu llegará la palabra que, si bien haces en seguirla y en obedecerla, te puede hacer salvo por la eternidad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Desde ahora oramos por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo, de estudio, oramos por nuestros vecinos, oramos por todos aquellos, Señor, que aún no han conocido la luz de tu rostro. Tu misericordia les cubra en esta hora, bendito Jesús, y venga ese espíritu de salvación, venga ese avivamiento sobre la tierra, Señor, en que veremos el Espíritu de Dios siendo derramado sobre toda carne, sobre los hijos y las hijas, ancianos, Señor, vean visiones, sueñen sueños y veamos también, como dice Joel capítulo 3, en el nombre de Jesús, que el Espíritu del Señor es derramado aún sobre los siervos y sobre las siervas, para que la gloria de Dios corra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, sote, amén, amén. Así se ha hecho en el nombre de Jesús nuestro Señor. Bendiciones, amados, a todos los fieles y determinados. A todos los fieles y determinados en esta casa que aman la palabra del Señor y que aman la presencia de Dios. Hemos determinado los días jueves por la noche una enseñanza de la palabra de Dios, un de todos, o sea, un discipulado para todos, para los que somos discípulos de Jesucristo. Y hoy vengo en obediencia al Señor. Como siempre, tengo listos mis bosquejos, tengo listo, preparado, pero el Señor me ha puesto a cambiar completamente esto y le voy a compartir lo que me ha estado dictando en este último rato y lo que me ha estado trayendo. Alguien necesita escuchar esto. Recuerde que estamos listos para ser formados y discipulados por el Espíritu Santo. El tiempo se acaba, el tiempo de la venida del Señor está cerca, y así lo dice la palabra del Señor, esperando y apresurándonos, dice el apóstol, esperando y apresurándonos para la venida del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos amados, vamos a la palabra. Como siempre se los cuento, todo está escrito, se los tengo en presentaciones. Dele un screenshot, dele una captura de pantalla, o en otras palabras, tómele una foto a la pantalla, y vamos a empezar con la enseñanza de esta noche que hemos llamado No menospreciemos la gracia de Dios. No menospreciemos la gracia de Dios. Y empezamos en esta noche. Puede participar en el chat, puede escribir allí. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar siguiendo esta enseñanza en esta hora para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos adelante con la enseñanza. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 1. La palabra del Señor dice lo siguiente: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia del Señor. Una vez más, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. He titulado esta enseñanza de hoy en la noche, No menospreciemos la gracia. Si hay algo terrible que podemos hacer es menospreciar algo valioso, ¿verdad que sí?
¿Cuántas veces no apreciamos un regalo? ¿Cuántas veces no nos tomamos el tiempo para agradecer algo? Y sabes, si hay algo que Dios valora muchísimo, es el ser agradecidos. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, dice que seamos agradecidos, seamos agradecidos. Si hay algo que no le gusta al corazón de Dios, es alguien mal agradecido. Hay una ley que se llama la ley del reconocimiento, y es que todo aquello por lo que no agradezcamos y no celebremos está por salir de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Eso es como un sistema de computadora que tiene un recovery system, o sea, tiene un sistema de recuperación de alguna manera, pero dice, bueno, archivos y cosas que no se tocan hace más de 60 días o hace más de 90 días, se van a borrar, se van a sacar para hacer espacio y para limpiar un poco el disco de la computadora. A veces pasa así en el mundo espiritual. Cuando algo no lo celebramos, no lo valoramos, no lo utilizamos, está por salir de nuestra vida. Por eso hay que ser agradecidos. Por eso no menospreciemos la gracia de Dios. Y acá quiero empezar con algunas preguntas. Unas preguntas que cuando les envié el mensaje de invitación, el videíto, hoy las estuve tocando para ustedes. ¿Tendrá Dios ya establecido quiénes se salvan y quiénes se condenan? ¿Será que Dios ha escogido así? Dijo, Tim Marín de Doping, este sí, el otro no. Este se condena, este me cayó mal. ¿Será eso como dicen algunos en el mundo hoy? ¿Permitirá Dios que nazcan personas para que luego vayan a una condenación eterna? ¿Acaso habrá injusticia en Dios? Tal vez usted diga, no, para nada, pastor. Bueno, pero ¿cuál es su base bíblica para decir eso? ¿Cuál es su fundamento escritural para decir eso? Porque a veces decimos muchas cosas que suenan lindas, pero necesitamos tener una base bíblica. Por eso de todos de los jueves. Por eso discipulado, para enseñarnos principios de vida cristiana y fundamentos de la palabra de Dios. Otra pregunta, si sabe Dios quiénes se van a salvar y quiénes no, ¿por qué los dejan hacer? ¿Le han hecho estas preguntas a usted? Otra pregunta es, ¿será el hombre un tipo de marioneta que el titiritero de los siglos allí mueve a su antojo? ¿O será que en manos de ese ser superior todavía tenemos algún vestigio de voluntad propia? Bueno, hoy voy a tratar de compartir un poquito y que sea la palabra de Dios la que nos enseñe sobre este tema tan importante, tan controversial y tan interesante. Los términos, por ejemplo, le voy a mencionar, vea que estoy haciendo solamente una introducción. Los términos como predestinación, escogidos, apartados, justificados, elegidos para salvación, o como dice el libro de los Hechos, ordenados para vida eterna. Todavía nos ponen como un poco más difícil la cosa de contestar esas preguntas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta en la Biblia que sí, hay gente escogida, hay gente apartada, hay gente ordenada para salvación, hay gente elegida. Irremediablemente cuando hay un grupo y unos sí y otros no, nos damos cuenta de algo. Ahí hubo una elección. Unos sí fueron, otros no fueron. Entonces, ¿será que Dios, cómo le preguntamos esto a Dios? ¿Cómo lo aprendemos? Bueno, creo que la Biblia, la palabra de Dios, tiene las respuestas para todas las interrogantes del hombre. Y vamos a través de la palabra del Señor a ir abarcando un poquito de esto. Y por eso el pasaje de segunda carta a los Corintios, que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 6 y verso 1, nos dice, así pues, nosotros como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Tenemos que ver aquí algo muy importante. Número uno, vamos a la presentación allí, a las diapositivas. Somos colaboradores de Dios, eso tenemos que tenerlo claro. Todo va a estar allí en su pantalla. Somos colaboradores de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha salvado con un propósito. Dios todo lo que hace lo hace con propósito, y ese propósito es eterno. Pastor, pero Dios me escogió a mí para ser papá de esta familia y todo. Sí, pero eso es un propósito temporal que tiene trascendencia eterna dependiendo de cómo yo trabaje con esa familia, pero existe un propósito superior para todos nosotros, que es un propósito eterno. El asunto es que hay que descubrirlo y caminar en él. Dios nos ha encomendado una misión
Dios nos ha dado sentido de vida y de propósito. Cuando la gente camina por la vida sin un sentido de vida y de propósito es porque no ha descubierto esa misión que Dios le dio. Bien, yo para poder referirme bien a esto les puse un par de pasajes allí, como por ejemplo esa misma carta de Pablo, la segunda a los Corintios, solo que un poquito más atrás, en el capítulo 5 y del versículo 14, ahí va a estar en su pantalla. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ahí les escribí lo que se va interpretando en el original, lo que vamos leyendo, lo que se estudia en el idioma básico griego allí, griego koiné, que era el griego común de aquellos días, para que entendamos mejor, porque para eso es este discipulado. Si usted necesita hacerlo, usted puede, cuando termina la proyección, usted detiene el video, lo devuelve y va despacito y toma notas. Yo le sugeriría eso, porque es bastante valioso para poder comprender estas cosas. Entenderá que por tiempo yo tengo que ir rápido, pero usted lo puede detener y como ya queda en YouTube subido allí, usted tiene acceso a él constantemente y puede seguir aprendiendo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? La palabra en griego nos dice, ese amor de Cristo nos angustia, nos aflige, nos pone en estrecho, nos desafía. Ese amor nos motiva, pero más que eso, nos incomoda, nos obliga, nos urge, nos domina, nos apremia. Recuerde que en español hablamos de una definición, pero cada palabra ahí en griego tiene por lo menos 7 significados o aplicaciones o acepciones para poder entenderla bien. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, cuando yo veo como Cristo me amó a mí, y lo que hace es incomodarme la vida, me aflige, me incomoda, me obliga, me urge, ¿a qué? De ahí, a que yo, pensando esto, dice, pensando esto viene de la palabra crino, que significa juicio. O sea, me lleva a hacer un juicio de valores y decir, Dios mío, pero si Dios me amó a mí de esta manera, yo tengo que llegar a una conclusión. Eso es lo que dice ahí, como usted está leyendo en la presentación. Y luego dice, pensando que si uno murió por todos, o sea, Cristo se entregó por nosotros, de ahí luego, por eso, todos murieron. O sea, Él es una propiciación de la muerte que debe haber para todos aquellos que le quieran seguir. Usted entiende que no habla de una muerte física, nosotros en este caso, sino morir a la naturaleza carnal y tiene que haber un nuevo nacimiento, pero esto es otro tema. Ahora dice, ya cuando hago este juicio y me doy cuenta que por ese gran amor de Dios me estoy dando cuenta que, de ahí la verdad, si Cristo murió por todos nosotros, de ahí aquí pasa algo, y es que Él murió por todos para, si usted puede repetir conmigo ahí, diga para. Todo lo que Dios hace lo hace con propósito, y dice allí que murió por todos, pero Cristo no murió para que dijeran, pobrecito, ¿cómo le arrearon? Y resucitó, que carga, un aplauso. No, Él hizo todo esto con propósito. Y aquí hoy le voy a dar 4 paras en esta enseñanza. Es bien sencilla, pero también bien profunda. Pero he tratado de desarrollarla de una manera amena, didáctica, comprensible y dinámica. Y dice, murió por todos para. Ahí está el primer para, anótelo. Para que los que viven, viene de la palabra zoe, vida, ya no es los que están existiendo, respirando, tienen signos vitales, da 98 pulsaciones por minuto, se le siente respiración, tiene 97% de oxigenación. No está hablando de signos vitales, está hablando de vida zoe, no está hablando de vida suche, almática, nada más emocional, no está hablando de vida solamente anástrofe, que es la vida normal de la respiración, o de la vida bios, que es la vida que tiene en las plantas. 4 palabras en griego para vida que están en la Biblia. No, está hablando de la vida zoe. Ahí dice zao, de zoe, que significa para que los que viven tengan esa vida espiritual, que pasaron de muerte a vida. O sea, usted y yo, si es que en realidad hemos pasado de muerte a vida y hemos conocido la vida en Cristo, esos que ya tenemos esa vida, ya no vivamos esa vida espiritual para nosotros, sino que ahora la vivamos ¿para qué? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Ha sido claro? Vea que hasta aquí qué bonito entender la Biblia de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces si ya le tomó foto, vamos a ir al siguiente versículo que está en esa misma diapositiva, y dice el versículo 16, ahí en 2 Corintios capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante, la palabra apo, que significa en griego, o sea, ya no más, o sea, aquí cesa, hasta aquí llegó, ya lo que voy a hacer de aquí en adelante ya no es como antes, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante
ya no conocemos a nadie. Y esa palabra conocer, en la Biblia hay por lo menos 3 palabras en griego que hablan de conocer: ginosko, proginosko y eido, que es la palabra que está aquí. La palabra eido tiene un significado más profundo de conocer. Dice que a nadie hemos conocido o conocemos, que significa conocer o reconocer o comprender a alguien, dice según la carne. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, ya se lo voy a explicar un poquito más con 2 versículos que le escribí en otras versiones, pero sigamos leyendo. Dice: ya que yo ahora entendí que Jesús murió por mí y que yo vivo una vida espiritual y que esa vida espiritual tiene un propósito, y es que yo la viva para Él, entonces ahora tomo una decisión. Ya no conozco a nadie más según la carne. Hasta aquí. Ahora ceso de andar juzgando a aquel que era asesino, que era ladrón, que era adúltero. Y ahora yo no estoy para juzgar a nadie, ni quiero conocer a nadie más de aquí en adelante según la carne, según lo que dicta la carne. No quiero conocer a nadie más, ni conocerlo por criterios humanos, ni meramente por los pensamientos míos. No. Ahora dice según la carne. Y aún si a Cristo conocimos, esa palabra sí es ginosco. Lo que está diciendo Pablo ahí es: aunque hayamos conocido a Cristo y caminó entre nosotros personalmente, ¿verdad? Yo he tomado la decisión de no conocer, de no ver a nadie más bajo mis conceptos, aunque al mismo Cristo lo haya conocido como una persona que caminó en este mundo. Ya Cristo no es una persona que caminó en este mundo, ahora Él murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Es lo que está tratando de enseñar Pablo ahí. Ya no lo conozco según la carne. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, del griego kainos, que significa una nueva creación, una nueva vida de Dios funcionando en mí. Ok, ahora, le puse 2 pasajes allí para que lo vea, lo que acabamos de leer, solo que en 2 versiones, en la Biblia al día y en la Dios habla hoy. Este mismo pasaje dice: así que de ahora en adelante ya no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, sí, porque Él anduvo ahí como un hombre, ya no lo conocemos así. Ya no, porque ya Él no es un hombre de carne. Él es Dios glorificado, volvió a tomar su gloria, caminó entre nosotros, pero ya no lo conocemos así. Ahora dice, por eso, o ya no lo reconocemos así, o ya no lo consideramos así. Ya no se va a dejar meter unos clavos, ya no le vamos a poder dar unos latigazos, ya no nos podemos acercar ni siquiera a Él si no es por la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Él es el Señor Todopoderoso. En aquellos momentos se hizo hombre, dejó su gloria, se hizo vulnerable, se metió en un cuerpo de carne, pero ya no más. Él ahora está sentado en su trono. Por eso los que los tienen en las cruces y lo ven ahí todo, tienen una idea un poco perdida de lo que es nuestro Cristo hoy en día. Si quiere tener una buena imagen de Cristo, leas el capítulo 1 del Apocalipsis y véalo como lo vio Juan, y dice: y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que su rostro brillaba como el sol en su fuerza, sus cabellos blancos como blanca lana. Dice que en sus manos tenía las 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su voz era como estruendo de muchas aguas, y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, y como un estruendo de cataratas era su voz. Ese es el Hijo de Dios, y que cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y Él me levantó. Esa es la visión del Hijo de Dios que tú y yo debemos tener en este momento: el perfecto Cordero y el león, llevado al matadero, manso, sin proferir ninguna palabra, pero ahora el león, el Rey de todos, el glorioso, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Dice en la versión Dios habla hoy: por eso nosotros ya no pensamos que de nadie según los criterios de este mundo, y aunque antes pensábamos de Cristo tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Muchos llegaron a pensar y dijeron: ese Cristo es el hermanillo aquel de Jacob, ese jugaba conmigo aquí, ese era el hijo de José, ¿cómo va a decir ese que ese es el Cristo? Ya no se piensa así, porque ha quedado demostrado que Él era el Hijo de Dios, que se levantó de entre los muertos, y que Él era quien dijo ser el Hijo del Dios viviente.
Por eso hoy ya no vuelvas a decir de nadie, no, ese hermanito está en la iglesia y todo, pero ese a mí no me la hace, ese es un estafador, ese es un mentiroso. ¿Y de usted qué podemos decir? ¿Tiene usted un pasado? ¿O le gustaría que dijéramos, hijo, ya no te conozco según la carne, antes eras la lacra del mundo, pero hoy eres la justicia de Dios en Cristo, ¿verdad que sí? Y esos somos nosotros. Lo vil del mundo lo escogió el Señor. Por eso ya no digas más juicio. ¿Sabe? Quiero contarle que ahora estaba almorzando con mi familia, con mi esposa y mi hija, que somos los tres que vivimos en esta casa ahora. Y cuando estaba mordiendo un pedazo de hielo, cuando estaba orando por los alimentos en la mesa, me movió el Espíritu Santo y con ellas orando dije, Señor, empecé a orar y dije, Señor, santificamos estos alimentos y Señor, santificamos nuestra mesa y Señor, pedimos perdón y prometemos siempre que en esta mesa nunca se va a utilizar para comentar acerca de siervos de Dios en contra, comentar acerca de nadie, criticar a nadie, hacer un falso testimonio, hablar cosas que no edifiquen. ¿Sabe una cosa? Si hay un lugar donde se le abren puertas de maldición a las familias y a las tinieblas para que operen, es en las mesas de las casas, cuando estamos comiendo, cuando estamos compartiendo allí. No piense alguien que haga esto que va a ver la bendición de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Yo le invitaría a usted hoy que la próxima oración que haga por los alimentos, ahora que vaya a cenar, hágalo, o mañana, o en el momento que lo haga. Señor, perdónanos, santificamos nuestra mesa. ¿Sabías? Decía mi hija, es que en la mesa lo más importante aquí casi que el que hace todo es la boca, porque es la boca la que va a comer, ¿verdad? Y la boca es la que habla también. Jesús dijo que lo que entra al hombre no es lo que lo contamina, es lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos, y eso sale y contamina al hombre. ¡Wow! Creo que estamos aprendiendo, ¿verdad que sí, mis hermanos amados? Muy bien, yo tengo que seguir con esta enseñanza que creo que estamos siendo bendecidos. No recibamos en vano la gracia de Dios, no menospreciemos la gracia del Señor. Continuamos. Cuando dice no reciban en vano la gracia del Señor, lo que está diciendo es no desprecien, no demeriten, no le quiten mérito, no la desvaloricen la gracia. La palabra gracia es del griego charis, que significa el beneficio, el favor, el regalo, la influencia divina sobre el corazón. Oiga, mi hermano y mi hermana, no desprecies esa gracia que te ha sido dada. Usted dirá, ay pastor, yo no la desprecio nunca. Espérese a que termine la enseñanza para que aprendamos. Ya vimos un para. ¿Cuál era el primer para por el que Dios nos salvó? Para que, dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven, los que tienen vida zoe, vida espiritual de Dios, no solo que existen, sino que viven vida zoe, ya no vivan esa vida espiritual para sí mismos, sino que la vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que entonces, ahí está escrito para que usted le tome pantallazo. No desprecien, no demeriten, no menosprecien la gracia, el beneficio, el favor, la influencia divina de Dios sobre el corazón. ¿Qué significa eso, pastor? Un día el Espíritu Santo influenció tu corazón y te convenció y te dijo, necesitas a Jesús. Solo Él es la vida eterna. Solo en Él hay perdón. Solo en Él hay salvación. Aún en medio del caos, aún en medio de la adversidad, aún en medio de todo lo que pueda pasar, Jesús es nuestra victoria y es nuestra salvación eterna. El Espíritu Santo nos influenció. Eso es la gracia de Dios alcanzándote hoy. Todo estoy partiendo de este pasaje de la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 6 y en el versículo 1, donde el Señor nos ha estado diciendo, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora el versículo 2, vamos al versículo 2. Estoy siendo claro, me estoy dando a entender, sí, está clarita la enseñanza. Soso, Padre amado. Wow. Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 2 dice allí, porque, ojo, dice, no menosprecien la gracia de Dios, porque, ok, dice, ojo lo que está citando Pablo, en tiempo aceptable te he oído.
en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Cómo dice? Ahora. ¿Cómo dice? Ahora. El tiempo aceptable. He aquí cuando. Ahora. El día de salvación. Pastor, usted preguntó al principio de la enseñanza que si Dios sabía quiénes se salvan y quiénes se condenan. Sí, correcto. Ahí le puse el versículo más adelante. Está en la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1. Dice que según la presciencia de Dios, sí, él sabía. Y entonces, ¿por qué los dejó nacer, pastor? ¿Por qué los dejó nacer si sabía que se iban a condenar? Porque el tiempo para ellos de elegir cuando se salvaban o se condenaban no era en la eternidad pasada, presente y futura, cuando Dios ya lo sabía. Es ahora. Tienen la elección. Tú también la tienes ahora. Entonces quiere decir que esto puede modificar la eternidad. No, la presencia de Dios no la modifica, pero tu destino sí. ¿Qué? ¿Cómo? Si usted es un pecador, si somos pecadores destinados al infierno y a la condenación, Dios nos dejó nacer hoy. ¿Cuándo es que tiene la oportunidad? Es ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entonces, aunque Dios supiera antes, quiere decir que yo tengo la decisión en mis manos. Sí, correcto. Pero esa decisión no solo está influenciada por lo que tú pienses o creas, sino por el favor del Espíritu Santo que viene a convencerte de que aceptes el regalo eterno de la salvación en Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo vamos a decir ahora que Dios es malvado por mandar a alguien al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, pastor. No, tiene toda la razón. Uno se va solo porque rechazó el camino. Si el autobús está ahí parado y dice, bueno, 1 minuto, nos vamos, y usted está en un lugar solo, ya no hay más autobuses en la noche, un lugar peligroso, nos vamos, toca la pitoreta, pam, pam, nos vamos, gritan, ¿qué? ¿Quedó alguien? Sigue, mira, se fue el autobús. Usted llega, malvado chofer, desgraciado, mañana lo acuso, mañana lo voy a la empresa. No, pero si lo han llamado 1000 veces y no atendiste, ¿qué culpa tiene el chofer? ¿Qué culpa tiene Dios? Es que cuánta gente ha muerto en una ruta como la ruta 27, donde le han caído piedras encima a personas. A una muchacha joven en un carro le cayó una piedra enorme y la aplastó y la mató. Tienen que llamar a los ingenieros de esa ruta. Cuando trazaron esa ruta, malvados, trazaron una ruta, pusieron tractores, cosas ahí, no hicieron porque querían que alguien se matara, no, querían hacer una ruta, agilizar. La empresa quería lucrar, claro, con una carretera y poner peajes, sí, todo eso, pero nunca se hace una ruta pensando en matar a nadie. Dios no te pone en el mundo para condenarte. Por eso apareció el Hijo de Dios, para traer salvación, para darnos vida y vida en abundancia. Dios no es un titiritero malvado que mueve al hombre a como se le antoja. Dios nos dio la oportunidad, y no solo de salvarnos, sino de ser sus hijos, de pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos creó como sus hijos, sí, en Adán, pero perdimos esa posición cuando pecó. Y por cuanto en Adán todos pecamos, en Cristo todos somos perdonados, todos somos redimidos. Bendito sea el Señor. Wow. Yo creo que esto es de bendición, esta palabra. Bienvenidos los que les gusta la palabra y quieren saber de las bases de la palabra del Señor, porque eso estamos haciendo en estas noches de enseñanza, y espero que le esté siendo de bendición. Ahora, antes de seguir con esto, creo que voy a tener que partir esta enseñanza, porque yo empiezo a predicar y a sacar textos y según yo, para llenar la hora de enseñanza. Después me doy cuenta que esto es para semanas, pero vamos a ir caminando, porque este es un discipulado, ¿verdad? Y el discípulo aprende, toma sus notas, crece, lo aplica, y es una bendición para su vida. Hermanos queridos, miren esa misma diapositiva en la que estamos, o más bien la que sigue. Cuando dijo el apóstol Pablo porque dice, o sea, veníamos leyendo y dice en el capítulo 6, versículo 1, dice que Dios, nosotros somos colaboradores de Él, y entonces nos exhorta a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Ya explicamos todo eso. Y ahora entonces dice Pablo, porque dice en tiempo aceptable. ¿Todo eso a qué se refiere Pablo? Está haciendo una cita de Isaías, el profeta, capítulo 49 y versículo 8.
Y ahí está en su pantalla donde dice, Dios le está hablando a Sión, allá años atrás, 1000 años con el profeta Isaías, 1000 años antes de Cristo. Y está diciendo allí el profeta Isaías, dice, bueno, algo menos de 1000 años antes de Cristo, y el profeta Isaías está diciéndole a Sión. ¿Quién es Sión? Un símbolo de la iglesia en el Nuevo Testamento, un símbolo profético de la iglesia de Cristo. Y dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. En el Nuevo Testamento dice, te socorrí. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Oiga, le está hablando a Israel allí físico en ese momento, pero vea la proyección, la palabra profética hablándole a la iglesia de Cristo. Yo te escogí, yo te guardaré, yo te daré por pacto al pueblo, para que tú seas la puerta de salvación. Y dice, para que digas a los presos, oiga, hoy tenemos que decirle eso a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¡Wow! No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ese es nuestro mensaje, iglesia. Eso profetizó de nosotros, de la iglesia de Cristo, 1000 años antes casi de Cristo, a casi 3000 años de aquí hoy atrás. Profetizaba el profeta Isaías hablando de ti y de mí como la iglesia de Cristo. Claro que hay un propósito. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos dio vida espiritual, Zoé? Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para que esta palabra que se ha profetizado sea establecida a través de ti y de mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Dichoso usted que está conectado viendo este mensaje. Dichoso usted que decidió hoy conectarse a este discipulado. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Aquí hablaba de una promesa de Dios para Sión. Y Sión es un tipo de la iglesia que vendría cuando Cristo viniera a establecerla. Bien, cuando dice en tiempo aceptable, todo lo escrito allí, todo está allí en la pantalla para que usted lo tenga. Cuando dice en tiempo aceptable, en el kairos es lo que dice la palabra. Turn down. En el kairos, momento, ahí habla de un momento. El kairos es un momento, dice en el tiempo aceptable, o sea, en el kairos dektos. Lo que significa es que en el momento propicio, que en el momento fijado, que en el momento oportuno, que en el momento favorable, que en el momento preciso. O sea, pastor, Dios conocía desde antes de la fundación del mundo lo que la gente iba a decidir. Sí, sí lo conocía, pero para cada uno hay un momento favorable, preciso, exacto, un kairos, un momento fijado y oportuno. ¿Y cuándo es, pastor? Cuénteme. Ahí lo está diciendo ahora. Ahora, cuando estás oyendo este mensaje, ahora cuando ese compañero tuyo recibió un pasaje que le llevaste ese día de la Biblia, ahora cuando a aquel vecino le dijiste, mire, Jesucristo le ama, mire, busque al Señor, hay una vida para usted. Cuando alguien en el autobús al lado nuestro le decimos, buenas, hola, ¿es usted salvo ya? ¿Sabe usted dónde pasará la eternidad? A mí no me importan esas carajadas de religión. No importa, Cristo no es religión, Cristo es vida. Y hay para ustedes, ya decidiste dónde vas a pasar tu eternidad. Esto es, dice aquí, en tiempo aceptable, en el kairos, en el momento ese dektos, en griego, el momento propicio, el momento oportuno, fijado por Dios, ese momento favorable. En ese momento dice que nos ha oído, y eso significa que ha habido un clamor. Para que Él oyera tiene que haber un clamor. Y ese clamor, dice usted, ¿y cuándo clamé yo? Si yo andaba en pecado y ni cuenta me daba de Dios. Pues ese clamor lo provocó el mismo Espíritu de Dios. Cuando nos hizo volver en sí y darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Ahí les anoté una frase que uso hace muchos años para evangelizar. Nadie recibe a Cristo como su Salvador y Señor si no reconoce su necesidad de Dios. Nadie dice, voy a convertirme a Cristo. Primero
tiene que reconocer su necesidad de Dios. Y eso solo lo logra el Espíritu Santo. Ni la razón, ni lo que oiga, ni lo que vea, solo el Espíritu Santo. Ahora, esa palabra día de salvación, esa frase día de salvación, esa palabra es la palabra soteria. En griego la palabra soteria, yo sé que suena como ¿verdad? Como a esoterismo, ¿verdad? Que son cosas ocultas. No, soteria, la palabra en griego, salvación, significa, habla de todo este proceso de Dios para darnos una eternidad de vida en Cristo. Ahora, como está escrito allí en la diapositiva, este es un tema bien profundo, porque tiene temas, como le mencioné al principio, como predestinación, como ser escogidos, como ser apartados, como ser justificados, como ser elegidos para salvación, ordenados para vida eterna, como se lo mencioné al principio en la introducción de esta enseñanza. Pero ahí le puse un ejemplito. Mire lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo, en algún capítulo y en el verso 18, si no me equivoco. Hechos. Vamos a ver. Hechos 13:18, ¿verdad? Tenemos ahí esa diapositiva. No está ahí, bueno. Hechos 13:18, la palabra del Señor dice, 13:48. Es que tengo otro 18. 13:48 del libro de los Hechos dice: los gentiles, oyendo esto, que ellos se iban a ir a predicar a los gentiles, se regocijaban y glorificaban a Dios, la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. ¡Wow! Quiero hacerle una pregunta. ¿Se cree usted que está ordenado para salvación? ¿Qué es la palabra ordenado, pastor? Bueno, ya está designado, ya está marcado. Entonces me puedo ir a hacer lo que me da la gana. No, alguien que está designado y ordenado para salvación vivirá su vida en el temor de Dios. Y si no la vivo así, es que no estaba ordenado, es que creyó pero no estaba. ¿Sí me explico? Entonces yo no me santifico para ser santo, me santifico porque soy santo, porque soy salvo. Entonces le leo de nuevo Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, no creyeron todos, solo los que estaban ordenados. Usted y yo tenemos una misión: tirar la semilla, predicar la palabra. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. En medio de toda esa gente rebelde y que rechaza a Dios, llena de religiones, de filosofías, de hedonismo, de placeres, de maldad, de iniquidad, hay ovejas del Señor, y cuando soltamos la palabra, alguna de ellas la va a oír. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen y vienen a mí, y yo les doy vida eterna. Ellas entran por la puerta y yo las llamo y yo las conozco por su nombre. Oh, bendito el buen pastor, ¿verdad que sí? Mi amado Jesús. Muy bien. Sigue diciendo, ahora sí tenemos el verso 18, ¿verdad? En la siguiente diapositiva. Bendito sea el Señor. Eso es. Segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 18. Venimos hablando de todo esto que ha pasado. Y veamos por qué decimos hoy en esta enseñanza: no menosprecies la gracia de Dios, el favor de Dios, el don gratuito, ¿verdad? La influencia del Espíritu Santo en tu corazón. Dice allí Pablo: y todo esto proviene de Dios. Por eso les anoté allí que la salvación comienza con Dios y no con nosotros. Fue Él quien nos buscó, fue Él quien propició la reconciliación, fue Él quien hizo un ambiente para que el hombre que se había desligado de Él y apartado de Él por el pecado y lo había rechazado, pudiera acercarse a Dios. Cuando el velo se rasgó, cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo, queriendo decir que es Dios quien busca la reconciliación, que es Dios quien quita las barreras que había antes para que el hombre pudiera acercarse a Él, porque nadie
puede venir a Dios si no es primeramente llamado por Él. Nadie, dice la palabra, puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Oyó eso? Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo de que habla la Biblia, escuchen, discípulos, usted que está aquí en este de todos de los jueves en la noche, escucha, discípulo de Cristo y de la palabra de Dios. Cuando se habla del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cuál será? Decir malas palabras contra el Espíritu Santo. Desde el momento en el que usted tiene temor de ofender al Espíritu Santo, usted deja de ser un candidato a blasfemar contra Él. ¿Por qué? Porque el que blasfema contra Él lo hace sin importarle nada. No le interesa, no le importa. Lo hace sin tener ningún tipo de temor. Pero en el momento en que usted dice, ay Señor, como yo, qué miedo, que no tengo que decir para que no sea una blasfemia contra ti. Desde que usted está diciendo eso y tomando esa actitud, ya Dios vio en tu corazón que jamás vas a ser un candidato a blasfemar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa este pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en base a todo lo que estamos diciendo ahorita? Que la única vía para llegar a Cristo no es la Virgen María, Dios la bendiga, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos conduce a Jesús. No es cierto, María lleva a Jesús, no, el Espíritu Santo lleva a Jesús. Dice mi Biblia, y nadie que ame a Jesús, que conozca a Jesús, a Dios, llama a Jesús anatema, o sea, maldición. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso, la persona que rechaza constantemente al Espíritu Santo nunca va a tener quien lo conduzca a Cristo, porque solo Él puede hacerlo. Entonces, ahí está la blasfemia, ahí está el pecado imperdonable. No hay más salvación. Si la única vía que yo tengo para alcanzar a Cristo, mi Salvador, es por medio del Espíritu Santo, que abra mi entendimiento, que por ese favor de Dios influencie mi corazón, mi alma, mi espíritu, a rendirme a Cristo. Si yo la rechazo, no hay más salvación. Ese es el pecado imperdonable, la constante y continua resistencia a la voz del Espíritu Santo. Eso es la blasfemia. Entonces dice Pablo ahí en el verso 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Una vez más, la salvación comienza por Dios y no por nosotros. Fue Él quien nos buscó y fue Él quien propició la reconciliación. Hay un pasaje que leyendo en la mañana, pues los que usamos leer la Biblia todos los días e ir a donde nos lleva el Señor, además de seguir planes de lectura y todo eso, el Señor me dio Santiago 1:18. Yo quisiera que lo vea, ahí está en la pantalla. Creo que me voy a quedar a la mitad de esta enseñanza, hermanos. Pero creo que hasta aquí hemos abarcado un buen ratito, ¿verdad? Para discípulos, para aprender la palabra de Dios. ¿Usted se imagina hacer esto todas las noches? Qué bonito, ¿verdad? Aprenderíamos mucha palabra. Yo lo hago. Yo lo hago con gusto. Todo es que usted vaya o que usted se conecte, pero yo lo hago con gusto. Es el tiempo de abrazar la visión de Dios. Ya no nos queda más tiempo. Estamos en tiempos extra, tiempos de gracia. Es el tiempo para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo por mí, yo todas las noches abro el Audes y le predico la palabra. Bendito sea el Señor. El asunto es quién quiera ir. No, es que no puedo. No, sí podemos a veces. Es que no queremos, pero igual comprendemos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Lea conmigo lo que dice ahí en Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y nos encontramos otro para. Ya es el segundo, ¿verdad? Para que, o sea, el propósito, seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! Entonces, ¿dónde empieza la salvación? En Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Entonces, las preguntas esas, Dios escoge unos para que se salven y otros para que se condenen. No dice su Biblia y la mía. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Dios? No, depende de su decisión. De que usted y yo,
Los calvinistas y los arminianos, dos corrientes teológicas que vienen desde siglos atrás, se pelean, siempre han estado peleando las tendencias calvinistas de Juan Calvino y de Jacobo Arminio, los arminianos y los calvinistas, si la gracia es resistible o si es irresistible. Dios dijo, yo voy a salvar a Cristi y punto, aunque ella me rechace y lo que sea, el último día de su vida, en un accidente, queda toda quebrada, pero ahí al final dice, Señor, te acepto, Tom, y se fue al cielo porque la gracia era irresistible. El otro dice, no, eso no es así, la gracia es resistible, Dios abrió la puerta y el que quiere la recibe y el que no se va a condenar. Esa lucha que ha habido, ese debate que ha habido toda la vida, hay una serie de cosas, pero lo que usted y yo debemos entender hoy es que el corazón del Padre, así lo dice la Biblia, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hago la pregunta, ¿procederá toda la humanidad al arrepentimiento? La verdad que no. ¿Qué le dijeron a Jesús? Le dijeron, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Esforzaos por entrar. Esforzaos por entrar. O sea, ustedes no se preocupen si son muchos o si son pocos. Ustedes denle con todo lo que tienen para entrar ustedes y compártanle a todos los que tengan a la par y suelten la palabra, porque mis ovejas oyen mi voz, ellas y yo las conozco por su nombre y entran y comen pastos. Hermanos amados, qué linda palabra. Yo no sé usted, pero con razón el Señor me quitó lo que iba a enseñar hoy en la noche y me lo cambió. Pero estas son las enseñanzas que me pidió Él que comparta con este discipulado los jueves en la noche. No se los pierda. A partir ya del próximo jueves, si Dios lo permite, seguimos presencialmente en el Audes, en el auditorio provisional, porque vamos a toda velocidad también trabajando ya en permisos, moviéndonos en materiales y otras, porque vamos hacia el auditorio del Espíritu Santo. La pastora dijo, yo creo lo sobrenatural, y nosotros estamos declarando que para el mes de diciembre, una locura de la pastora, otra más, una locura, que en diciembre, aunque sea en un techo, pero vamos a estar ya en el auditorio del Espíritu Santo. Le dije, mamita, esa idea suya, nada más lo que está hablando es de unos cuantos cientos de millones de colones, nada más es lo que usted está diciendo. Ahora, ¿qué es eso para Dios? Y para usted y para mí. ¡Wow! Dios está haciendo maravillas. Recibo testimonio tras testimonio de lo que Dios está haciendo. Anímese a ser parte de esta obra de Dios. Encuentre propósito. Aquí nadie le está pidiendo dinero para enriquecer a nadie. Esto no es manipulación para que la gente dé dinero. Los que están a la par suya no lo entienden, no lo van a comprender, no tienen ni idea. Al hombre usted no le puede pedir, le dice, ¿por qué usted da plata ahí en esa iglesia? Dígale, ¿por qué usted la gasta en cigarros y en mujeres que no son su esposa? ¿Y por qué usted se la bebe en guaro, que lo que hace es, en lugar del hígado le va a quedar un gancho? No lo van a entender. Pero usted y yo, el Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento espiritual. Qué hermosura, qué orgullo, qué gloria ser un creyente, ser un cristiano. Mañana cuando le digan, ahí viene el panderete, se quieran burlar de usted, dígales, a mucha honra, a mucha dignidad, claro que sí, soy un siervo de Jesucristo. ¿De qué me tengo que avergonzar? No me avergüenzo de llegar el otro día de madrugada borracho, que mis hijos no me puedan ver, que yo no pueda decirle a mis hijos, he honrado a su madre como mi única mujer, mi esposa, o viceversa. Eso es un orgullo ser un creyente, es una gloria ser un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Quítese de encima ese paradigma o ese estigma del mundo que nos quiere marcar como ciudadanos de segunda clase y pobreciticos, los aleluyas, los borregos que le sacan la plata, se la saca a ellos el mundo y el sistema. Nosotros somos dadores en el reino de Dios y por eso somos bendecidos. Gracias al Señor. Dice allí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que, propósito, seamos primicias de sus criaturas. Termino en un momento, pero por favor no se pierda esto porque le tengo un consejo importante ahora que estamos hablando de bendecir la obra de Dios. No se vaya porque viene el cierre de esta parte y lo mejor y terminamos. Vamos adelante.
Gracias, Señor, gracias, Señor. No menospreciemos la gracia de Dios. Este mensaje me lo dio el Señor así corrido, lo fui copiando, lo fui escribiendo, interpretando algunas cosas, haciendo un poquito de exégesis bíblica. Pero déjeme cerrar esta enseñanza, este discipulado. Bienvenidos, discípulos de Cristo. Bienvenido a este de todos. Usted puede decir: yo soy discípulo pastoral, yo pertenezco al discipulado del pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia se llama Espíritu y el apellido es Santo. Y yo, Gerardo, como ayudante con mi familia y el cuerpo pastoral, ayudante del pastor general, que es el Espíritu Santo del Señor, estamos compartiéndole este discipulado de parte de Él. Bendito sea el Señor. Cuando dice Santiago 1, allí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El primer para qué dijimos, recuerda, era que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven vida zoe, vida espiritual, ya no vivan para ellos, sino para el que murió y resucitó para Él. ¿Para quién vives tu vida espiritual que ahora tienes? ¿Para quién lo vives? ¿Para quién recibiste vida eterna en Cristo? ¿Para ti o para aquel que te llamó? Segundo, ¿para qué? Dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, según su voluntad. Él nos escogió, claro, nos influenció para que dijéramos que sí, claro, nos amó, claro, nos extendió la gracia, el favor, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y eso cómo se interpreta? Ese otro para qué. Bueno, ahí le puse un par de interpretaciones de algunas versiones bíblicas. Los primeros y mejores frutos de su creación, la flor de su creación, los hijos mayores de toda su creación. Nos dio una nueva vida por medio de la buena noticia de la salvación. Eso es lo que quiere decir, que nos escogió para ser primicias de sus criaturas. Bendito sea el Señor. Ahora, cerrando, deme 2 minutos, 3 minutos, esto se pone bueno y vamos hacia el cierre. El apóstol Pedro en el capítulo 1 y el versículo 2 de su carta dice, en su epístola general, ¿verdad? Dice: elegidos según la presciencia de Dios. Vea que no dice presencia, dice presciencia de Dios Padre, o yo, Dios el Padre, en santificación del Espíritu. Para. O sea, Dios nos eligió para vivir para Él, para el que murió y resucitó por nosotros. Nos eligió para ser primicias de sus criaturas, ser la graduación allí, hijos de Jesús, el primer resucitado entre los muertos para nunca más morir, siendo Dios hecho carne y resucitando. Y tercero, nos escogió para que, dice acá, con esa presciencia y ese conocimiento nos escogió a nosotros en la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a su palabra y ser rociados por la sangre de Cristo. ¡Wow! O sea, nos escogió para un nuevo nacimiento. Nos eligió para un nuevo nacimiento. ¿Cómo? Según su presciencia, su preconocimiento, su previo conocimiento. La palabra en griego es prognosis. Prognosis, o sea, un preconocimiento, un conocimiento anterior, una previsión de Dios. El Padre nos conoció de antemano. El Padre vio aquel día que le ibas a decir que sí. El Padre te conoció aquel día que dijiste: yo lo que he tenido es una linda religión y yo necesito tener una relación con Cristo. Es la única manera. Yo voy a decidir de hoy en adelante cumplir estos para vivir para Él, ser para alabanza de su gloria, la obra hermosa de su creación, la flor de su creación, ser de los primogénitos de esta creación suya, como lo dice allí. Y también voy a recibir ese para de Dios para ser lavado por la sangre de Cristo, santificado por el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quisiera terminar. Por ahí hay una que dice el ministerio, verso 19. Muy bien, estoy terminando. Dice en la lectura que hemos estado siguiendo, dice Santiago 1:19. Bueno, creo que ese no es Santiago 1:19, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Que Dios estaba en Cristo, eso es Santiago 1:19. ¿Estás seguro? A mí no se me parece, pero bueno. No, mi amor, no es Santiago, eso es un error mío.
ese es un error mío, es segunda a los Corintios, capítulo, es que esto lo hicimos corriendo, esta presentación, para que ustedes la tengan más clarita. Segunda a los Corintios, estábamos en el capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 18. Capítulo 5 y versículo 18. ¿Ya lo tienen? Segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 18. Creo que ahí no está. Y todo esto proviene de Dios, ya lo habíamos leído, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso sí lo leímos, muy bien. Ahora vamos al versículo 19, ahora sí, en la que estaba al final, que decía Santiago 1:19, que en realidad es un error, un dedazo, perdón. No es Santiago 1:19, es segunda a los Corintios 5:19, ¿ok? Segunda a los Corintios. Los que vivimos en esto de la palabra es como la hermana que mete la cuchara en la sopa y dice, ¿cómo le sabe? Ah, está bien. No, aquí algo no me sabe bien, le falta sal, algo. Usted inmediatamente lo detecta. Cuando yo les dije ahora, no, eso no es Santiago 1:19, no, eso es Corintios, ok. Segunda a los Corintios 5, verso 19 dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliar. ¿Y de qué está hablando ahí, pastor? Lo que nos acaba de decir en el verso 18, Dios nos escogió ¿para qué? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Bienvenidos. Usted no fue llamado a ministro de la presidencia tal vez, ni a ministro de cultura, juventud y deportes, pero fue llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio, pastor? Ahí está. Segunda a los Corintios capítulo 5 y verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, a nosotros la palabra de la reconciliación. A usted no lo mandó Dios a reconciliar a la gente, lo mandó a predicar la palabra. Él es el que se encarga. Y dice Pablo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase a los hombres. Oiga, Dios rogándole a los hombres por medio de nosotros, otra vez el cargo, el para. Os rogamos nosotros igual, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Ahí se lo escribí. El ministerio de la reconciliación es que Dios decidió de su propia voluntad, así yo lo interpreté y se lo escribí, por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, como dice Efesios capítulo 1, rescatar al hombre y estar dispuesto a pasarle por alto los pecados. Pero espérese, como Él es justo, no puede decir, tranquilo, borrón y cuenta nueva. No, alguien los tenía que pagar, porque Dios es justo. Alguien los tenía que pagar. Él no hace ups y bota el papel de la factura que usted debe y se hace el tonto, porque a alguien hay que pagársela. Entonces se lo cobró en su Hijo, pero a usted y a mí nos lo pasó por alto. Y dice, rescatar al hombre y estar dispuesto a pasarles por alto los pecados, cobrándoselos en Cristo y proveyendo una oportunidad, una puerta para usted y yo, para aquellos que quieran recibirla. Hermanos amados, una vez más te grito el mensaje que grita esta palabra hoy: no menosprecies la gracia de Dios. Pastor, ¿y cómo menosprecio la gracia de Dios? Vamos a la siguiente diapositiva, porfa. ¿Cómo menosprecio yo la gracia de Dios? Bueno, recuerda las preguntas. ¿Nace alguien para condenarse? ¿Determina Dios eso? Bueno, realmente Dios tiene el conocimiento, pero cada uno tiene la oportunidad de elegir. No menosprecies la gracia. Es que, ¿y cuándo? ¿Cómo es la cosa? La gracia es que es ahora el tiempo aceptable. Recuerda, el kairos dektos. Ahora es el día de la salvación, el emera de soteria. Es que yo a veces pienso en griego, el emera de soteria. Hemos sido salvados, recibimos la gracia para, número 1, vivir para Él, según hemos estudiado hoy. 2, para ser primicias de sus criaturas, un nuevo nacimiento, ser esa flor de su creación. 3, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, para tener una verdadera conversión real y una salvación eterna, y para ser ministros de reconciliación. Wow, cuando no le hablas a alguien de Cristo, estás menospreciando la gracia de Dios. ¿Entendió eso? Cuando no vives para Él, estás menospreciando la gracia de Dios. Cuando haces muchas otras cosas que
que no van con estos propósitos, estás menospreciando la gracia de Dios. Y en esta otra diapositiva, no menospreciemos esa gracia. Hermanos queridos, no menospreciemos esa gracia, no callemos, testifiquemos, hagamos ministerio de evangelista, le dijo Pablo a Timoteo, demos testimonio, ayudemos, mostremos generosidad a los hombres, alcancemos a otros. La palabra de Dios dice, vuestra generosidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad para manifestar la gracia de Dios a otros, predicando la palabra a quienes deban oírla para ser salvos. O yo, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Lo que ocupan es alguien que se las predique, nada más. Usted predique, no se preocupe de lo demás. Usted lleve la palabra, usted dé buen testimonio, usted comunique a Cristo. No menosprecies la gracia de Dios, no la tomes en vano, no la recibas en vano. Allí empezamos en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 1. Así que, hermanos, nosotros como colaboradores de Dios, no menospreciéis, no toméis en vano. Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Seguí escribiéndoles algo allí más. Que alguien no se salve porque rechaza la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, eso es una cosa, pero que se condene porque no le predicamos es algo inaceptable. Bendito sea el Señor. Ya no queda tiempo. Necesitamos entender y abrazar esta visión de Dios. Aquel que tiene una visión de Dios, me encanta esa frase, siempre la enseñaba, aquel que tiene una visión de Dios no tiene tiempo para perder tiempo. Yo no sé usted en qué está usted metido, qué programa está viendo, qué series de televisión está siguiendo. ¿Tienes algo malo, pastor? No, en tanto te des cuenta de la urgencia que hay hoy. Hermana, yo no puedo concebir que usted esté pegada viendo novelas, teniendo un hijo inconverso. Usted debería estar doblando sus rodillas. Yo no puedo concebir que un hogar ahí ande para allá y para acá, esposo alcohólico, cosas a economía, el diablo haciendo lo que le da la gana y nosotros pegados viendo una serie todas las noches, viendo televisión, saliendo a pasear todos los fines de semana. Ay, es que hay que recrearse. Sí, te vas a recrear mucho tiempo aquí en la gran tribulación. Este es tiempo para velar por la salvación con temor y temblor. Así que, iglesia, le digo algo, dichosos, bienaventurados los que estamos oyendo este mensaje. Creo que este mensaje se debería predicar. No se predica en los púlpitos de hoy. ¿Sabe por qué? Quizás usted puede poner grandes predicadores reconocidos, los bendigo, los respeto, pero hoy en día se está metiendo demasiado el evangelio progresivo, que significa tranquilo, ven a Cristo, Él te ama, pero no podemos hablar de una paz y de un Cristo sin hablar de un pecado y una condenación. No, es que no mencionen el infierno. No podemos hablar de un cielo y de una eternidad sin hablar de un infierno y de un peligro de condenación. No, señores, eso es un evangelio progresivo y muchos hoy están ganando adeptos y haciendo grandes iglesias y grandes canales y otras cosas, pero llevando a miles a la perdición. Bendito Dios que estás conectado aquí o en la iglesia que sea o donde estés, que se te predique el sano mensaje, la sana doctrina de la palabra de Dios. Necesitamos que esto sea una pandemia viral de Jesucristo en las naciones, que llegue a todo lado y que concentre a todo el mundo como una pandemia. No menospreciemos la gracia de Dios. Oh, bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona, agente del reino de Dios que está ahora, quizás esta noche de jueves, o tal vez en otro momento de hoy, 2 de marzo, escucha esta palabra, mira esta palabra, este video, donde quiera que llegue. En esta hora, decide, amado, obedecer la palabra del Señor como lo dice Pablo. Así que nosotros como colaboradores de Dios os exhortamos, no recibáis en vano la gracia de Dios. No digan nada más, ahí soy salvo, gloria a Dios, voy a ver si puedo ir este domingo a la iglesia. Olvídese, vive para Cristo, vive para Él. Hay 4 paras ahí, vive para Cristo, vive como principio de su creación, de su nueva creación, como nueva criatura. Tercero, vive para hacer la voluntad de Dios, para ser rociados por la sangre del Cordero, para ser salvados, para ser santificados para Él en la santificación del Espíritu. Y también vive para hacer su voluntad para el ministerio de la reconciliación. Bendito sea el Señor, me los aprendí. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Que la palabra del Señor hoy te bendiga. Que la palabra del Señor hoy
encamine tu vida. Recuerda, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Predica la palabra del Señor. Amados, te bendigo, discípulos de Cristo. Hoy aquí en Oasis Alajuela dejamos esta palabra en tu corazón y te bendecimos. Que el Señor te guarde, que bendiga tu hogar y que la presencia del Espíritu Santo sea siempre real y manifiesta. Listos para salir, vamos a toda velocidad. Los campos ya están blancos. Te esperamos este domingo 8:30 de la mañana, Auditorio del Espíritu Santo, Oasis Alajuela, en Tuetal Sur de Alajuela, donde muchos vendrán y correrán para ver al Señor, para conocer de Dios, y vendrán multitudes, como nos ha sido hablado y profetizado, para caer a los pies de Cristo y para pasar de muerte a vida por el poder de Cristo y del Espíritu Santo que nos conduce al Padre a través de Él. Buenas noches, bendiciones. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante tu trono de bondad, misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti, Señor, para más fuerzas recibir. Aleluya. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder sé que puedo prevalecer. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía
poderosa sobre mí. Cuando soy débil, dígalo. Cuando soy